Hay países que llegan al Mundial con estrellas, otros con generaciones doradas, y otros llegan después de décadas de golpes, de migración, de derrotas, de sueños que parecían imposibles. En 2026, 4 selecciones pisaron un Mundial por primera vez: Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao. 4 debutantes, 4 caminos completamente distintos y una sola pregunta: ¿cómo llega al Mundial un país que nunca había estado ahí? Cuatro historias, una de espera, una de revancha, una de diáspora y una de una isla diminuta que se atrevió a mirar de frente a un gigante. Empecemos por Asia Central. Uzbekistán, más de 38 millones de habitantes, y un país que hace 35 años ni siquiera existía como nación independiente, nacido después de la caída de la Unión Soviética, y en más de 3 décadas nunca había llegado a un mundial. Ningún país de Asia Central lo había logrado. Lo probaron una y otra vez. 7 eliminatorias, siempre cerca, nunca dentro. Una generación entera se retiró sin cumplir el sueño, hasta que llegó una camada nueva, con jóvenes que empezaron a dar el salto a Europa, nombres como Kusanov, como Fayzullaev, y una federación que se atrevió a soñar en grande. Trajo a un campeón del mundo. Fabio Cannavaro se convierte en el nuevo director técnico, el capitán de la Italia campeona en 2006. En junio de 2025, todo se decidió en una noche. Un empate sin goles contra los Emiratos Árabes Unidos. Les dio el punto que necesitaban, un punto, y por fin lo consiguieron. Uzbekistán se convirtió en el primer país de Asia Central en jugar un mundial. Toda una región representada por primera vez, 30 años de espera. Y cuando por fin les tocó debutar, el rival fue Colombia, en un estadio azteca teñido de amarillo, casi como jugar de visitante en patio ajeno. Uzbekistán no se escondió. Fayzullaev marcó el primer gol de su país en la historia de los mundiales. 1-1. Hicieron sufrir a una Colombia llena de oficio, hasta que apareció Luis Díaz. Cayeron 3-1, pero compitieron hasta el final. Incluso estrellaron un balón en el palo en la última jugada. Perdieron el partido. La historia ya la habían ganado. Más de 38 millones esperando por mucho tiempo para cumplir un sueño. El siguiente país carga una herida distinta, en una región partida por la guerra. Jordania, 11 millones de personas, en una de las regiones más castigadas del mundo. Les llaman los Nashamá, los valientes, y se lo ganaron a pulso, porque Jordania llevaba toda su vida tocando la puerta del Mundial, sin poder entrar. La herida más profunda llegó rumbo a 2014. Estuvieron a un solo paso, un repechaje contra Uruguay. 5-0, la ilusión de un país destrozada en 90 minutos. Muchos habrían bajado los brazos. Jordania hizo lo contrario. En la Copa de Asia dieron el golpe sobre la mesa, eliminaron a Corea del Sur, llegaron a la final por primera vez en su historia. Ya no eran las víctimas de siempre, eran un equipo que empezaba a dar miedo. Y en junio de 2025 lo confirmaron. 3-0 a Omán, boleto directo al Mundial. Para un país rodeado de conflicto, esa clasificación fue mucho más que fútbol, fue una bandera de orgullo. Su debut fue contra Austria, y Jordania volvió a hacer historia. Minuto 49, Ali Olwan controla, recorta, define. El primer gol de Jordania en un mundial, 1-1. Por unos minutos, los valientes hicieron honor a su nombre, empujaron, creyeron. Pero el fútbol también golpea. Un gol en propia puerta les rompió el empate, y en el descuento, un penal cerró la herida. 3-1. Perdieron, pero se fueron con su primer gol y con la frente bien alta. Y lo más duro todavía está por venir. En su calendario espera Argentina, el último campeón del mundo. 11 millones siguen siendo un país grande. El siguiente apenas tiene 500,000 de habitantes, y su historia es, quizá, la más conmovedora de las 4. En medio del Océano Atlántico hay 10 islas volcánicas. Cabo Verde, 500,000 de habitantes, un país que hace poco celebró apenas 50 años de independencia. Les llaman los tiburones azules, y su historia tiene una herida muy particular.
Durante años, parte de su talento nació lejos o terminó jugando para otros países. El fútbol caboverdiano existía, pero estaba repartido en Portugal, en Francia, en Irlanda, en los Países Bajos. La gente se fue buscando futuro y el fútbol se fue con ella. Después llegó otro golpe. Rumbo a Brasil 2014, Cabo Verde tenía el sueño casi en la mano, pero una sanción de la FIFA por alinear a un jugador que debía cumplir suspensión les arrebató la posibilidad. 2 golpes que habrían hundido a cualquiera. Pero Cabo Verde entendió algo. Si su gente estaba repartida por el mundo, había que ir a buscarla. Salieron a rastrear la diáspora por todas partes, hijos y nietos de caboverdianos, jugadores nacidos en Francia, en Irlanda, en los Países Bajos. A uno de ellos, el defensor Roberto López, lo contactaron por LinkedIn. Sí, por LinkedIn. Al principio pensó que era spam, pero ese mensaje terminó cambiándole la vida. Así, jugador a jugador, armaron una selección con los suyos, vinieran de donde vinieran. Y bajo Bubista, un exjugador convertido en técnico, ganaron su grupo de eliminatorias. Dejaron atrás a una potencia, Camerún. Cabo Verde convirtió su mayor herida, la distancia, en su mayor fortaleza. Una nación entera, reunida desde lejos. Si te gustan estas historias que el fútbol casi nunca cuenta, Quédate por aquí, porque este mundial apenas está empezando. Su debut fue contra España, campeona, favorita, llena de estrellas, y Cabo Verde no se asustó, se replegó, aguantó, defendió con el alma. Su portero, Bociña, de 40 años, se transformó en un muro, y cuando el partido moría, Cabo Verde casi lo gana. Final 0-0. El primer punto en la historia de Cabo Verde en un mundial, y la mayor sorpresa del torneo hasta ese momento. Eso no fue solo resistir, fue avisar que habían llegado en serio. Y todavía falta el más pequeño de todos, el país más pequeño en la historia de los mundiales. una isla a 60 kilómetros de Venezuela, Curazao. Apenas 160,000 habitantes, 444 kilómetros cuadrados. Esto no es solo un país pequeño, es el país más pequeño de toda la historia en jugar un mundial. Más pequeño que Islandia, más pequeño que cualquiera antes que ellos. Y aquí está lo increíble. Curazao ni siquiera tenía una historia mundialista propia hasta hace poco. Durante décadas fue parte de las Antillas Neerlandesas. Después de la disolución de esa estructura, Curazao tomó su lugar como selección reconocida por la FIFA, una nación futbolística prácticamente recién nacida. Pero Curazao entendió algo antes que muchos. Su talento no estaba solo en la isla, estaba repartido por los Países Bajos. Muchos jugadores con raíces curazoleñas crecieron allá, se formaron allá, compitieron allá. Y entonces la selección fue a buscarlos. Familias que se fueron, pero que todavía llevaban Curazao en la sangre. Y los convencieron de defender esa camiseta. Con eso armaron una selección que no perdió un solo partido en la eliminatoria. Invictos. Sellaron el boleto con un empate sin goles en Jamaica. La prueba de que el tamaño no define el sueño. Su premio fue el más duro posible. Debutar contra Alemania, 4 veces campeona del mundo. Y aún así, minuto 21. Líbano Comenencia marca, 1-1. Y por unos minutos, el país más pequeño de la historia hizo creer al mundo entero. Después llegó la realidad. 7-1, final. Pero Curazao salió aplaudido, con su primer gol en un mundial. Cayeron goleados, pero ya habían ganado lo imposible, estar ahí. 4 países, 4 primeras veces. Uno que esperó más de 30 años. Uno que se levantó de una goleada y de una región marcada por la guerra. Uno construido por los hijos que se fueron. Y una isla que casi cabe en un estadio. Ninguno llegó como favorito, pero todos se llevaron algo que ya nadie les quita. Su primera vez en un mundial. De estos 4 debutantes, ¿cuál crees que todavía puede dar la sorpresa?